Hola Rojillos, gracias por acompañarnos en una edición más aquí en el Círculo Rojo y encerrarse en una nueva conversación con nosotros. ¿La derecha internacional tiene razón? Esa es la gran pregunta. ¿Y a qué me refiero concretamente? Bueno, es que no hay ni por dónde hallar. Yo creo que ya lo hemos platicado desde otros episodios. No hay ni por dónde iniciar. ¿Cómo nos ha golpeado este 2026 con un asunto y otro asunto y otro asunto y otro asunto, y de pronto parece que tenemos desbordada la conversación y que no podemos atender una cuestión con detenimiento porque ya llega otra y resulta avasallado? Pero me parece importante en estos momentos en particular abordar la cuestión de la seguridad aquí en el país. ¿Cómo está la cuestión de seguridad? ¿Está mejor? ¿Está peor? Tiene razón la derecha cuando señala, ahora que acaba de hacer la cumbre progresista en Barcelona, la que acude la presidenta Sheinbaum, y al mismo tiempo en Madrid llevan a María Conchita Alonso y la flamante representante está tan discreta ella, ¿verdad? Cayetana Álvarez, que no pertenece a la nobleza y que no ha tenido ningún privilegio, y hablan de las narcodictaduras. Y por cierto, María Conchita Alonso fue discriminada. Sí, pobrecita. Cuéntales por qué fue discriminada la pobre María Conchita Alonso. Le gritaron, exactamente no recuerdo qué le gritaron, pero fue un personaje de la derecha recalcitrante española. Entonces se supone que somos aliados. No me chingues, compadre, ¿no? ¿Qué otros aspectos de la seguridad habría que abordar? Y con seriedad, porque no vamos a recurrir al cuento barato de México está en llamas, que es una cosa que leemos un día sí y otro no, y escuchamos, o alerta roja, ¿no? Adela Micha y todos estos comentócratas que ya sabemos el tipo de calaña que son, sino abordar con toda seriedad cómo ha sido ese tránsito del fenómeno de inseguridad en la que nos dejó Felipe Calderón, porque también hay que decirlo con todas sus letras, aunque hay gente que se ofende muchísimo, dicen, ¿por qué otra vez hablan de Calderón? Porque él fue el genio que decidió meter al país en una vorágine de violencia, lo que genera esa violencia que se fue de alguna manera anidando en distintas partes de la sociedad. ¿Cómo fue ese cambio de estrategia de López Obrador, que también han utilizado siempre de una manera mentirosa? Tergiversan lo que señaló el presidente López Obrador y dicen, es que la estrategia fue darles abrazos a los delincuentes. Esa nunca fue una estrategia. Lo que él planteó siempre fue, no es posible que desde el Estado se atienda a los demás ciudadanos como si fueran enemigos. Toda esta teoría penal del enemigo, de la cual, por cierto, Miguel Ángel Mancera era fiel seguidor, y de tratar a algunas personas como si fueran enemigos, y que eso implica utilizar violencia y otra vez la vorágine de violencia. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de estrategia de López Obrador y cómo ha sido hasta la fecha también con el nuevo gobierno de Claudia, de la doctora Sheinbaum, y las implicaciones que ha tenido? Y por otro lado, estos hechos que parecen aislados, pero que tendríamos que tomar en consideración qué tan aislados son o qué implicaciones hay detrás de esto. Me refiero a los desafortunadísimos acontecimientos ahí en Teotihuacán, por otro lado en Michoacán y en el CCH hace algunos meses, el año pasado, ¿no? También de este perpetrador de violencia ahí en el CCH. ¿Cómo ven esa situación? ¿Quién empieza, Fantasma? A mí me preocupa, y bueno, creo que en muchas ocasiones a mí me gusta venirlos a fregar y tratar de sacarlos de sus casillas, pero creo que hoy habría que ser, si al final yo solo soy un fantasma, hoy en particular quisiera tener el mayor rigor posible, como decía por ahí algún viejo amigo, el rigor periodístico es lo que nos acerca a hacerlo más profesionales. Y la coyuntura, o sea, de estos días recientes, creo que hay dos acontecimientos muy crudos, muy lamentables. Uno es el atentado que se presentó, que se dio en las pirámides de Teotihuacán, y unos días antes el feminicidio de esta chica, Edith Guadalupe, que en estricto sentido lo único que quiso fue ir a conseguir una oportunidad de empleo, y que obviamente, más allá de las creencias y de nuestras posturas ideológicas, que las tenemos y aquí se han ventilado, es muy entendible que lo primero que uno tiene que hacer es ser empático con el acontecimiento, con los familiares de las víctimas y con el dolor y la indignación y el impacto social que ese tipo de acontecimientos generan. Y lo generan, me parece, que de manera universal, que sin importar si eres de centro, de izquierda, de derecha, eres apolítico, apartidista, por supuesto que te indigna el entender que algo así se haya dado en esas condiciones, que una chica termine de una forma tan vulnerable solo por el hecho de intentar presentarse a una entrevista de trabajo, o lo que aparentemente era una entrevista de trabajo, y que nos guste o no, la reacción que sus familiares tuvieron, y que ya en muchos medios de comunicación ha sido evidente, pues nos habla
justo de estas lagunas que lamentablemente siguen existiendo en materia de justicia y que obviamente como sociedad nos tocan, ¿no? Y a todos, y aquí y en otras latitudes, pues nos hacen meter a una reflexión profunda. Me parece que estos dos hechos retratan de alguna manera algunas vulnerabilidades que sí existen en materia de seguridad, pero no permiten, siendo muy serios, hacer un análisis que vaya de forma global a la estrategia de seguridad que puede tener un gobierno, ¿no? Porque yo creo que mucha gente lo podríamos entender, es imposible que se coloque un policía en cada edificio, en cada casa, en cada oficina, por parte del Estado, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no haya que hacer a lo mejor ciertas adecuaciones y ciertas mejoras en la legislación y en otras materias de inteligencia que permitan evitar lo más posible, ¿no? Hechos como los que ocurrieron, ¿no? Sí, y esto no significa darle el visto bueno ni aplaudir el amarillismo, ¿no? Este dolo con el que luego se tocan esos temas y que se vuelve a victimizar a las personas que acaban de vivir algo tan... Sí. O el oportunismo político, que en el caso de la Ciudad de México es golpear a la fiscal para decir no sirve, no funciona, pero no porque haya una preocupación genuina ni de veras un auténtico espíritu solidario con las víctimas, que eso creo que valdría la pena tomarnos. O sea, creo que para cualquier persona que nos vea que ha estado en una situación así, absoluta solidaridad, desde luego, pues el respeto debido, ¿no? Como decías, con independencia de la perspectiva que se tenga en general ideológica. Pero, Raz, ¿cómo ves este asunto, insisto, del tránsito de aquella decisión absurda de Felipe Calderón de hablar de enemigos y de volver a otros ciudadanos? Y otra vez, no es que esté justificando de ninguna manera, ni que esté haciendo apología del delito, ni que diga que está muy bien la gente que perpetra delitos, porque además es una cuestión de muy difícil resolución, pero ya se comprobó y se ha comprobado una y mil veces que la violencia genera violencia. ¿Tú cómo atiendes ese fenómeno, lo que implicó, y si de alguna manera conectas toda aquella estrategia fallida de generar más violencia, de decir vamos a vencer al enemigo, son enemigos a vencer, y si conectarías y pensarías que pueden ser reminiscencias esas cosas que estamos viendo, o no tienen nada que ver y más bien se atiende a un fenómeno distinto que también se tendría que atender, y en todo caso cuál sería y qué es lo que está pasando? Mira, yo quiero partir de que no hay texto sin contexto, que era una frase que utilizaba mucho López Obrador. Y esto tiene una función muy específica. Tú no puedes entender el presente si no revisas los antecedentes y qué te ha llevado a. Es como un archivo clínico. Tu condición de salud ahorita atiende a muchas situaciones que has pasado desde la alimentación, problemas patológicos, problemas hereditarios, etc. Esa es una analogía. Otro aspecto que se tiene que abordar dentro de toda esta estructura que quiero comentar, y que es lo que me preguntas, es que, bueno, a la oposición hay que darle un curso de retórica, que precisamente no tienen idea, ¿no? Cuando se dice la famosa palabra abrazos, no balazos, se utiliza de una forma retórica, justamente trayendo la idea de que no más violencia. ¿Por qué? Porque violencia trae violencia, que fue lo que hizo Calderón, patear el avispero. Pero tenemos que revisar caso por caso. Calderón fue el parteaguas por su alianza con el narcotráfico, que es ahorita la forma estúpida que utiliza la oposición de decir narcogobierno. ¿Por qué? Porque no tienen cabeza para otros. Pero tienes que revisar a los Javier Duarte, a los de Duarte, a los Silvano Aureoles, a los Fausto Vallejo, paz descanse, y te tienes que ir por cada uno de los gobernadores. A los Moreira. A los Moreira. ¿Quiénes fueron los principales? No voy a decir que causantes, porque no me queda la certeza, pero tampoco tengo dudas. En Coahuila hubo una situación, ¿recuerdas la masacre de Allende? Que desaparecieron prácticamente un pueblo durante toda una noche. El gobernador era Rubén Moreira. Entonces, si era Rubén o era Humberto, era Rubén. Sí, es Rubén. Ahorita lo vemos dándose baños de santidad en la Cámara de Diputados hablando de la estrategia de seguridad. Ahora, yo sí atiendo estos dos casos icónicos, el de ayer, el de la pirámide de Teotihuacán. No podemos catalogarlos como hechos aislados. ¿Por qué? Porque hace no más de un mes hubo un caso similar donde perpetraron un crimen similar contra dos maestras. Y precisamente el perpetrador traía un tema ahí psicológico del rechazo de las mujeres y toda esta cultura que ahorita se puso de moda con el tema Anchi, con todos estos coach de vida que atienden a la masculinidad, que por cierto después hablamos del tema de Jalisco, que hizo un foro mundial de masculinidad, ¿no? Su masculinidad frágil. Pero bueno,
Y antes a eso tenemos a este estudiante de CCH Sur que también regresa y toma justicia por propio mano. Y además esta espiral no podemos atenderla o encauzarla solamente en la estrategia de seguridad. A mí me queda claro que los esbozos en la estrategia de seguridad están dando resultados, se está viendo en las cifras, pero traemos una consecuencia. Una, que es de todo este periodo del calderonato, que con Peña siguió, y que solo con López Obrador se empezó a ver una tendencia a la baja. Mínima. Pero yo siempre utilizo esta analogía. Un tráiler sin frenos, con toda la carga que trae doble semirremolque en una pendiente de bajada, no lo puedes detener si va de 0 a 100, ¿verdad? Si se queda sin frenos. Hay que tener alguna estrategia porque la carga es muy pesada y evidentemente va a generar un caos. Y por la inercia. Y por la inercia, simplemente la inercia. Es el coletazo que estamos viviendo. Pero también yo quiero destacar otra causa que creo que es muy importante en este tema. Y es que estamos viviendo los efectos de salud mental a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Ese año y medio en el encierro, muchos especialistas nos advirtieron que iban a tener consecuencias en la salud mental, y yo sí considero que esta parte, esta etapa la estamos viviendo justamente. Se están viendo esos síntomas, se están viendo esos resultados de la salud mental de haber estado encerrado más de año y medio. Entonces, si haces esta suma de factores, que es el calderonato, que en la Ciudad de México incluso con toda seguridad podemos decir que Mancera dejó crecer el crimen. Entonces toda esta espiral de violencia no la vas a poder detener así de 0 a 100 en cuestión de 6 años. Es más, ni de 10. La estrategia, desde mi particular punto de vista, creo que es la adecuada, pero sí necesitas irte a los antecedentes para entender qué es lo que está pasando ahorita. Y en el tema de la fiscalía, con el tema de Edith Guadalupe, me parece que son vicios enquistados dentro de las estructuras de gobierno que no necesariamente se van a borrar de la noche a la mañana con el discurso de no más corrupción. Porque sí, si el discurso es no más corrupción, pero tú como cabeza predicas con el ejemplo, pero tú no puedes hacer que todos en la base de la pirámide actúen de la misma manera que tú lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen convicción. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que esta persona de la fiscalía que pidió dinero a cambio de, sin empatizar con la situación que estaba viviendo la familia, jamás imaginó, porque no ha de haber sido la primera vez que lo hizo, que esto se iba a salir de control. Que en una zona que desde 2017 se ha estado dando una manifestación por parte de vecinos de, oigan, aquí pongan especial atención porque hay una red de trata. Ha habido 3 o 4 decesos en la zona durante todo este lapso de tiempo. No es casualidad, no es coincidencia. Entonces, creo que sí es una estructura completa que se tiene que revisar antes de decir, es que es la estrategia de seguridad. Y atendiendo a lo que dice el fantasma, es muy fácil para los medios decir, en el contexto que viene un evento importante de nivel internacional, y es muy evidente que la narrativa dentro de los medios, yo siempre he sido enfático en todos los capítulos de que los mediadores de la información son los que tienen la gran responsabilidad de saber qué es lo que nos están informando. Y para mí ese amarillismo lleva una causa y un fin muy fundamentado, pero ahorita seguimos con eso. Sí, yo rescato una cosa, no sé qué va a opinar el fantasma. Lo que dice es cómo no es suficiente que las cabezas vayan cambiando. Ahora, igual el presidente López Obrador siempre lo señalaba, cómo es que la corrupción se combate como barras las escaleras de arriba hacia abajo, pero no es en automático, que creo que eso todos tenemos que tenerlo claro. Y como dices, hay muchos vicios de ciertas instituciones que tampoco es tan sencillo que inmediatamente rompas la inercia, porque hay muchos elementos que se van quedando. Por eso yo rescataría que no lo mencionaste, pero un poco era lo que decías. Creo que es positivo que la fiscal de la Ciudad de México salga y reconozca las omisiones y diga, sí, se debió haber actuado de esta manera, sí debimos haber acudido desde un primer momento, porque está asumiendo la responsabilidad, está diciendo, me culpa, sí fue un error. Ojalá eso, Nancita. Ahora, fantasma, ¿cómo ves este mismo asunto? Porque me deja mucho pensando, Raz, de la cuestión particular de la salud mental. Y no, justo no quiero ser amarillista como otros medios, pero era una cuestión. A ver, ya sabíamos que, con todo respeto para nuestro vecino país del norte, que era el pan nuestro de cada día este tipo de acontecimientos en las escuelas, en donde llegaban alumnos de escuelas secundarias, de escuelas preparatorias, y sacaban algún artefacto para abrir fuego en contra de sus compañeros, de maestros, etcétera, ¿no? Y es algo que se ha venido dando desde hace ya décadas en ese país, y que habría que discutir en otra ocasión qué es lo que ha llevado a ese país a vivir esas circunstancias. El asunto de las armas, que también es una cuestión ahora que aquí el lobby secretario de Economía inició ese juicio, ¿no? De cómo es que aquí el crimen organizado se ha hecho de armas gracias a las empresas armamentistas estadounidenses, y que ahí ya saben que prácticamente vas a un Walmart y puedes comprar un arma como si compraras una camisa o unos calzones. Sí, que la Asociación Nacional del Rifle patrocina a muchos candidatos y gobernadores. Demócratas y republicanos. Por igual. Por igual. Pero
insisto, no es que quiera volverme amarillista, pero de alguna manera creo que sí hay que atender, no decir se vuelve preocupante, pero sí hay que atender. Ahorita me acordé, decías el asunto de Michoacán, el asunto del CCH, el asunto reciente de Teotihuacán, pero también hace no mucho en la misma Ciudad de México, en una estación de metro, no sé si recuerdan que también Banderas. hubo un tipo que salió con un artefacto, un arma blanca, y lo mismo, ahí se fue contra las personas. Y sí parece que es una cuestión, evidentemente, no parece, más es evidentemente una cuestión de salud mental, pero ya no es aislado, sino qué es lo que está pasando con la sociedad para llegar a tener, digo, afortunadamente no es que ya está ocurriendo cada semana, ojalá que no sea así, pero sí es un foco rojo que hay que atender. Y tú decías, bueno, tiene que ver la pandemia. Yo no sé, por ejemplo, también si el descuido quizá de algunos padres y que tiene que ver con el fenómeno también, alguna vez platicamos de la histeria, pues si estamos volcados completamente como sociedad ahora en humanizar a los animales, pues de alguna forma también está la reacción de, al inconsciente, por supuesto, pero al animal lo atienden mucho, pues ahora yo voy a comportar como animal. Y concluyo con esto para escuchar tu opinión. ¿Qué se tendría que hacer como sociedad, como Estado mexicano? Y al hablar de Estado mexicano yo me refiero al conjunto, porque el Estado mexicano no solo es el gobierno, generalmente lo atendemos así. El Estado mexicano somos todos aquellos que vivimos en ese territorio, incluidos gobernantes y gobernados. Y pienso mucho en el caso muy famoso de Noruega, que no sé si recuerdan que igual fue un atentado, además en un país donde cuestiones así pues casi nunca ocurren. Es decir, aquí sí contadas, pero allá es una cada. Y me acuerdo mucho, salió un documental que se llama 22 de julio y por allí un día entrevistaban, me parece que uno de los papás o de las mamás, y decía, es que creo que tenemos que revisar qué ocurrió con la sociedad, en dónde estamos cerrando nosotros para que este tipo de cosas ocurran. ¿Cuál sería tu opinión de cómo se tiene que atender en su conjunto? Porque ahora son dos problemáticas. Una, la cuestión del crimen organizado, y ahora estas cuestiones de estas personas que tienen ciertos trastornos y que canalizan esos trastornos en estas circunstancias que hemos visto. Antes de que conteste el fantasma, yo sí quiero dejar aquí el comentario para ver cómo lo respondo. ¿Cuál es el rango de edad justamente de los perpetradores? Sí. Pues Sí, eso es importante. yo creo que esto que tú preguntas en realidad tiene implicaciones súper profundas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay uno de los grandes males que generó el neoliberalismo, y no trato de evadir la responsabilidad de las administraciones actuales ni de cerca, pero el neoliberalismo provocó en muchas materias y también en términos ideológicos, filosóficos, pedagógicos, ciertas inercias que se fueron modificando. Y tú decías ahorita, y ponías como ejemplo, ¿no? El descuido quizás de algunos padres, ¿no? Pero yo me quiero poner de abogado del diablo y diría yo, ¿se puede enjuiciar realmente a esa sociedad de padres que no tuvieron otra alternativa que salir ambas figuras paternas a trabajar, no para, ni siquiera para crecer económicamente y lograr el enorme patrimonio, sino para sobrevivir? Y cuando tú eso lo visualizas, no desde estas coyunturas que son dolorosísimas en la inmediatez y que entonces podemos tener una perspectiva ciega si vemos el hecho aquí, cuando en realidad lo que nos está presentando esto es algo mucho más amplio, mucho más profundo, que si tú tratas de resolver el síntoma de ese árbol que está dañado, pues estás perdiendo de vista el bosque gigantesco que tienes detrás. Entonces aquí, sin desviar la mirada, digo esto, claro, la dinámica de las familias actuales es muy diferente y obviamente las posibilidades de esta presencia permanente, cercana, lamentablemente incluso llegan a ser un privilegio, porque no todas, y no solamente la familia tradicional, donde está la figura de padre y madre y uno o dos hijos, sino todas esas familias que salen adelante gracias al inmenso esfuerzo de las mujeres, porque también hay que decirlo, detrás de esos idiotas, como tú mencionaste, al Timach y otros que existen, no, déjame terminar, detrás de ellos nadie reflexiona que en este país lamentablemente hay muchos hombres, hay muchos personajes del género masculino que se deslindan por completo de la responsabilidad de paternar, que los tienen que perseguir para que cumplan con sus obligaciones, que den una pensión alimenticia, que por lo menos se involucren desde esa óptica. Y que obviamente, ¿qué ha implicado? ¿Qué consecuencias tiene eso? Detrás de la denuncia y detrás de este choteo en memes que existe de la mamá luchona y todo, este escarnio que es muy sencillo, pero eso a la vez es muy pendejo, está mujeres que se tienen tal cual que partir en dos o en tres, porque entonces tienen que intentar
tener un trabajo que les permita sacar adelante a ese niño o esa niña, tienen que intentar ellas desarrollarse de cierto modo para justamente tener las herramientas mentales que les permitan construir, edificar a un individuo desde su niñez hasta su etapa adulta que justo tenga los menores traumas posibles y los menores efectos de salud mental, que claro que los puede tener y que eso puede ser depresión, que es una enfermedad muy grave y que no es menor, o sea, eso puede llegar hasta el suicidio, y otras que yo no puedo aquí hablar como si fuera un experto, al final soy solo un fantasma, pero regreso a que si desde ese ángulo entendemos que por supuesto que hubo un impacto que modificó la inercia y el manejo de la dinámica familiar, de la construcción de los individuos, y que eso que por supuesto que permea la sociedad. Pero si luego, y no por vanagloriar al observador, pero algún día dijo, y creo que dijo bien, antes del sexenio de Felipe Calderón, les guste o no a los pocos de derecha que nos vean, el número de, ¿cómo le digo para que no censuren esto? Los dulces generan adicción, ¿no? Uh-huh. Si un niño come demasiados dulces, le genera una adicción y esa adicción le provoca un daño en su organismo. Ese organismo puede llevar a la pérdida de todos sus dientes y si trasciende le puede dar diabetes. Pues hay otro tipo de dulces que son para adultos y en México hay empresas gigantescas, aunque no nos censuren en la plataforma, patrocinadas por algunos. Entonces una gran empresa de dulces en el Golfo y otra gran empresa de dulces en Tijuana y otra gran empresa de dulces en Sinaloa. Pero ¿a qué llegamos como sociedad? Que de cuando el imbécil de Calderón entró al gobierno y en el momento que él salió de la presidencia, el número de estas empresas que se dedican a la distribución de dulces se fue de 8 grandes empresas a atomizarse y generar el Cartel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, o sea, se diversificó ese negocio, se pudrió porque obviamente generó disputas, generó lamentablemente muchas pérdidas humanas y por supuesto que lejos de distanciarnos de eso, ¿qué hicieron las plataformas? ¿Qué hicieron las empresas de entretenimiento? Vanagloriar a esos personajes haciendo series en Netflix y en otros espacios y a eso regresaba con el observador, yo voy a mencionar en algunas mañaneras, que te vendían el sueño, así como el sueño americano, el sueño mexicano, ¿no? Sí, y entonces de ser dulcero. Exacto. Tú, niño que no tienes y que eres de Badiraguato, que es un municipio de Sinaloa, pues si tú quieres salir adelante y quieres tener la super troca y las super viejas, así, porque aparte ese es el discurso, y los fajos de dinero por vender dulces y vender a manos llenas y el helicóptero y el avión y el yate, pero aparte que ahí está el guiño, pues ahí a los que estuvieron detrás de cámaras haciendo los castings, pues perdón, no ponían a un individuo desfavorecido no, la mayoría de quienes interpretaban a esos vendedores de dulces, estos enormes empresarios de sombrero y cinturón, pues eran puros actores guapos, galanes, imponentes. No, el viejo chaparro gordo. Pero es que entonces lo vuelves aspiracional. Ahí, justamente, no sé si ya, perdón la interrupción, pero ahí sí quiero ser enfático y por eso mencioné lo de la edad. Respóndeme cuándo fue el periodo de Calderón, ¿de qué año qué? De 2006 a 2012. Ok. Estamos en 2016. ¿Cuántos años tiene que terminar el sexenio de Calderón? En 2026. 14, ¿no? No, 20. 26. ¿Pero cuántos años tiene? Que terminó el de Calderón, sí, 14. 20, exactamente. Que inició 20 y que terminó sí, 14. El sexenio 20. Sí. La estadística en la Ciudad de México, y lo estamos viendo, por eso creí muy importante mencionar el tema de la edad. Todos los niños o todos los sicarios que aparecen en estos canales del C4 y los de, no recuerdo, Antonio Nieto y todos ellos, ¿qué edad tienen? Sí, menos de 18 años. No son niños de más de 16 años. Niños. Hay una escena muy particular en una película de Brad Pitt y Shia LaBeouf que se llama Fury, que precisamente narra cómo los alemanes utilizan a los niños de menos de 15 años para la guerra. Sí, como carne de cañón. Exactamente. Uh-huh. Ahora, no es coincidencia que estos niños de esta edad estén perpetrando los crímenes, que vayan en moto y ya videos por todos lados cómo asesinan a la gente. No es coincidencia. Perdóname. No es coincidencia. Estamos haciendo esta conjetura precisamente porque si estamos hablando no solo de un daño de salud mental y no estamos solo hablando del discurso de López Obrador,
y digan, no es volver a que Calderón, es que todas las piezas ya... ¿Qué fue lo que se sembró? ¿No? Eso te Sí, ¿qué fue lo que se sembró exactamente? ¿Por qué? Porque ellos son los que crecieron con este ejemplo. Hablando de mi experiencia muy particular en la zona donde yo vivo, mencionas que no es la culpa de los papás que salen a trabajar. Eso me queda claro. Yo soy el vivo ejemplo de que una señora que estuvo trabajando toda su vida, que fue una madre ausente por cuestiones laborales, pero pues cada quien decide cómo toma su camino, ¿no? Y yo te puedo decir con ejemplos de vecinos que los papás están, pero el papá está chupando y chupa el martes y chupa el jueves. No tiene nada de malo, ¿verdad, señora Naya? Absolutamente no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa con el escuincle? El escuincle no tiene más de 18 años. Y tú escuchas la música que ellos escuchan porque no te queda de otra. Y hablan de los cárteles, hablan de las drogas, que ellos son aquellos. Enaltecen esta figura de yo soy aquel y conmigo nadie puede. Y pues realmente, y muy particularmente otra vez desde mi punto de vista, pues es gente mediocre, artistas mediocres, que se generan una figura desde ese trauma de yo soy nadie, pues mediante la letra voy a volver a ser yo alguien, ¿no? Como con el uso de la violencia. Por eso es que estos mensajes, las plataformas, la música de hoy en día, permea como consecuencia de todo lo que sembró Calderón. Bueno, perdón que te interrumpa, pero incluso hasta se volvió, y que es algo que trasciende en redes, y tiene una etiqueta que es la cultura buchona. O sea, ya no es algo aislado, ¿no? No son las plataformas o la música. No, es todo una que aparte genera una derrama económica de las novias, o es lo peor, ¿no? Las novias del narco, de los empresarios de dulce, ¿te refieres? Las novias de los empresarios de dulce. Las dulceras. Las dulceras. Pero me vuelven aspiracionales para las adolescentes de cuántos municipios, ¿no? O sea, a la puberta, pues, o sea, tú dices, pues aquí a lo mejor, ¿no? Es un ejemplo en Ciudad de México, que a lo mejor el papá pues, está un poco desentendido por algún tipo de adicción o recreación y no pone la atención de vida. Pero cuando ampliamos la mirada a los 2.500 municipios, ¿en cuántos a lo mejor esta cultura buchona permeó? Y entonces obviamente eso tiene ciertos impactos. Y me queda claro que también debe haber una resistencia, y ahí retomo lo que tú hace rato hablabas. Perdón, regresando a tu pregunta. Claro que los efectos post pandemia tienen un impacto en la salud mental muy agudo. Y si analizamos por otro lado esta perspectiva, que en materia económica a muchas generaciones se les ha sembrado esta idea de que es prácticamente imposible trascender. O sea, como que si no hay muchas alternativas. O eres un influencer con millones de seguidores y que tira dinero así porque casi con él hace, ¿cómo se llama? Barquitos de papel. Que si no logras eso, entonces no eres nada. Y eso, por supuesto, que genera frustración, y eso puede generar cuestionamientos de manera unipersonal muy profundos que te lleven pues, a caer de manera muy sencilla, arropado por estos nuevos liderazgos sin preparación, que lo único que tratan es de capitalizar a estos perfiles, y me refiero como el ejemplo que me tú del Tima, ¿sí, no? El Tima, ¿se lo dicen? Tema, no me acuerdo cómo se llama, o sea, el nombre del personaje, pero al final ellos están materializando esas debilidades y esa carencia estructural que algunos individuos, algunos hombres tienen por esta masculinidad frágil, de entonces sentir que ahí sí hace sentido su vida. Y tú hablaste de uno de los casos de estos lamentables atentados que pertenecía a uno de estos grupos, porque aparte están organizados en redes, o sea, están organizados, tienen un nombre, se me olvida el tópico específico, pero es como una tribu. Como de los sinners, que sí, claro, que ese es otro asunto importantísimo, y que, perdón la interrupción, pero justo lo conecto con, es que no nos va a dar el programa, habría que hacer una segunda parte, pero fíjate nada más, Ras, también lo que planteas y decías, ¿no? Tú contemplas como mediocridad a aquellas personas que enaltecen y que hacen apología de toda esta cuestión, pero yo diría también, con cierta justicia, que también son víctimas de todo eso que ha generado ese capitalismo descarnado, porque perdón, pero ese negocio tan espantoso de las dulcerías, del tráfico de dulces especiales para adultos, va muy ad hoc con lo que es el capitalismo. De hecho, por eso es tan tramposo que ahora estén tratando de decir que aquellos países que están tratando de llevar, de llevar a sus sociedades gobiernos socialistas, ahora resulta que esos son los narcoestados, ¿no? Cuando ya sabemos a partir de dónde surge la demanda, porque el problema con un sistema como el capitalismo
cuya base es más y más y más, porque es acumulación y acumulación y acumulación, Concentración, y depredación y concentración, lo único que te genera son unos vacíos terribles, porque a ti te venden la idea de que vas a ser muy feliz si eres muy millonario, no tienes una arruga en la cara, todo un montón de cuestiones que habría que abordar de lo que implica ese capitalismo descarnado. Por eso Alito Moreno es feliz. Pues yo no lo veo muy feliz. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Ya se planchó 20 veces la cara y ya es feliz, ¿no? Y entonces ahora ya se puso, no sé, cuántos implantes, es feliz, no, tampoco. Y ahora, ¿qué necesitas hacer? Pues comprarte no sé cuántas casas, y eso tampoco llena ese vacío, porque hay un vacío intrínseco que no se va a llenar nunca, porque es lo humano. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ahora meterte quién sabe qué. Y ahora otra y otra y otra y otra cosa. Y además, adicionando esto que comentas, también hay un elemento clave. Ya no solo es el poder económico o los placeres hedonistas de sentirte físicamente bien por medio de los dulces, sino también la ambición del poder por el poder. Y ahí encontramos no solo estos personajes, sino también uno que otro político que después hablaremos. Hablaremos ahí. Sí, y perdón, y el asunto de los cines, que también tiene que ver con eso y tiene que ver mucho con en parte también este asunto de la sobreexposición a las pantallas. Y quizá en ese sentido era lo que yo me refería con los padres, no justo desde un punto de vista juicioso de los descuidan porque están a trabajar, no, sino más bien un poco lo que planteaba Raciel, que inclusive a veces hay padres que están, pero no están. Sí. O sea, porque hay mucha gente desde hace generaciones que se puede ver que no estuvieron nunca, pero que sí estaban. Es decir, tenían que abandonar literalmente el hogar y dejar a los hijos que más o menos nos criáramos solos como pudieras, con lo mínimo indispensable. Sí, o con los abuelos. O con pero cuando estaban, sí estaban, y sí preguntaban, y sí atendían, y sí sabían más o menos en qué estaban, y ahora parece que de pronto no. Y más si están los jóvenes o muchos jóvenes todo el día en las pantallas. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, respecto a la sexualidad. Esta generación ahorita que tiene ya mayor edad es la generación que menos relaciones sexuales está teniendo. Ese es un dato importantísimo, porque justo se están aislando y se están aislando por miedo. Pero ese miedo, todas las telarañas que estarán generando, que evidentemente devienen, pues en problemas mentales. Bueno, pero yo te lo voy a complementar con otro estudio que precisamente los que son mayores de edad ahorita ya se alejaron de hacer cosas. O sea, ya nadie está. Pero precisamente la generación de hace 10 años, que ahorita debe de tener entre 22 y 30 años, tuvo repunte en casos de contagios de sífilis y VIH, precisamente porque se vio este libertinaje, bueno, no libertinaje, pero la perpetua. ya le salió al panista y al derechista y al conservador que todos llevamos. Ya sé, yo panista muy se va a espantar por el libertinaje. No eres jamás en Navidad, ni más. Pero justamente esta parte, ¿no? Que dices, ahorita las generaciones se están aislando, pero sí tiene mucho que ver con los hábitos, las costumbres. Los niños que fuimos en los 90s, el discurso de papás siempre era de estudia, porque una carrera, pues antes te la vendían como que te va a poner del otro lado, no, pues ahora te va a quitar más, ya no vas a ser tan pendejo. Hay leyes con doctorado que siguen siendo unos pinches asnos, pero bueno. Pero el acercarte al estudio, a invertirte a ti en educación, en enriquecerte con conocimiento, era uno de los discursos, tanto de las gentes adultas como de tus papás. ¿Para qué? Para sacarte de que se prefiera el montón. Y antes era muy fácil que una persona con carrera tuviera un estilo de vida muchísimo mejor. Ahora, ¿cuál es la narrativa? La que ya comentamos. La narrativa es, pues mira, si vendes dulces, pues vas a estar del otro lado. O si dices estupideces frente a las cámaras para YouTube, que esperamos no sea el caso. Oye, pero de la Micha, porque ella como que te estás enseñando mucho con ella. Ya suelta de ya la voy a soltar, la voy a soltar. De Atypical TV estábamos hablando y ya lo vine a poner en la mesa de discusión. ¿Qué tiene que ver Paquita Larraque aquí? O sea, bueno, pero justamente tienes toda esta parte, vamos a mencionarlo, ¿no? La retórica que mencionaba en un inicio. Toda esta parte discursiva que tienen todos estos personajes, pues es que realmente ya no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se sostiene? Porque hay gente que les hace caso. Esa gente que tiene ciertos gustos por consumir contenidos basura que aporta. Ahí tienes un Luisito Comunica que pues tiene su mérito, ¿no? Porque le talachea, pero pues es como un pinche Chumel Torres que te da una parte de la historia que dices, güey, o sea, ¿tienes idea de lo que chino estás hablando? Pues no. Entonces, este tipo de productos basura que proliferaron por todas las redes sociales, que se volvieron personajes con dinero, que se volvieron personajes famosos, con espacios públicos, con espacios informativos, eso es lo que te está permeando ahorita. Sí. Y ahora es lo que yo decía en un inicio. Ahora haces match con esta suma de factores, con el calderonato. Eso, por favor, repítelo otra vez. Calderonato. Eso voy a volver a aparecer como videos. No, por favor. No. Bueno, pero también suma el otro factor. Por ejemplo, en la Ciudad de México, todos estos ejemplos también vienen con Mancera. Sí.
Así es. Entonces, Pero hace rato, perdón, es que tú dijiste algo que me parece que sí es bien, o sea, que habría que ampliar la falta de acceso de los jóvenes. la exposición, más bien También, el problema de que la generación que nació después del 2003 ha crecido todo su desarrollo humano como en la era digital. Entonces, la exposición a pantallas, la exposición a redes sociales ya está probado, o sea, hay investigaciones, hay estudios que de forma muy seria han establecido que el nivel de dopamina que genera en un niño, en una niña, la reacción que su organismo y su cerebro en particular tiene a la exposición pública. O sea, la mayoría de la gente, y ustedes ya se ven bastantes veteranos, yo he pasado por muchas etapas, pero cuando ustedes eran niños y cuando eran pubertos, si ustedes hacían una estupidez en la secundaria, nadie la grababa y nadie la subía a redes. Ustedes no se tomaban una selfie que la pusieran para tener la aprobación de sus compañeros ni de la secundaria o de sus primos. Y si habían subido una fotografía y pasaban 3 o 4 horas y nadie le había puesto like, o sea, toda esa dinámica, la mayoría de la población que tiene más de 30 años no la vivió en esa etapa de adolescencia. Pero la generación que nació después del año 2003, prácticamente su vida ha tenido dos polos que tienen el mismo peso en su psique, la vida real y la vida digital. Entonces, el que ellos tengan esta dopamina desde los primeros años de edad genera una adicción exactamente igual de profunda, de peligrosa y de impactante para su desarrollo que estos pacientes y dulces para adultos que generan estas macroempresas que tienen una fuerza transnacional que no es a México o Colombia aislados o la mafia italiana, no, es un problema de nivel mundial donde obviamente los vecinos del norte marcan la pauta. Sí, son líderes en ellos consumo. Son los que mueven más dinero y en Wall Street yo creo que ahí nos pueden también comentar bastante al respecto. Pero, yo creo que debieran, pero parece que ya no hay, ¿verdad? Pero para que no nos censuren el episodio, yo creo que a mí me gustaría, si tú puedes, que expongas el término que hace rato retomaste respecto a estos hombres que son muy vulnerables y lo puedes desarrollar más. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente esta generación, además de estar expuesta a las redes sociales, en este aislamiento, ¿no? Donde a lo mejor salen menos a fiestas, donde ya ni siquiera el cortejo, o sea, intentar ligar a una mujer, ya no lo van a hacer en persona. O sea, si alguien no les reacciona a una historia o no hacen match, entonces ellos no lo van a imputar. Bueno, todo esto tiene un efecto en la salud mental, pero lamentablemente puede estar empezando a trascender, retomando el tema de la seguridad, a que en algunos individuos, en algunas personas, ya los lleve a la acción. O sea, porque lamentablemente estos grupos, que aparte sí existen, digitales, estas tribus de hombres en sus primeros, en su etapa de pubertad, lamentablemente adolescencia y de primera juventud, que sí pueden comprarse todos estos discursos de odio hacia el feminismo, etcétera, y que de ahí pueden, lamentablemente, pasar a la acción. ¿Sí me explico? O sea, pero además, fíjate, es que de veras estoy muy encantado con la conversación porque como de alguna manera sí se van planteando ciertos elementos que van dando luz. Por lo menos a mí me está pasando ahorita, dices, claro. Y me parece que sí tendría que haber políticas más agresivas en el buen sentido para atender esas problemáticas. Y cuando bien dice ese dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por unas puedes a remojar. Toco madera que no vaya a ocurrir una circunstancia similar a la de nuestro vecino país del norte, en la que se repiten constantemente ese tipo de acontecimientos. Pero sí hay algunos elementos que pueden ser que están propiciando eso. Porque insisto, decías lo del asunto de los géneros. Pues ¿qué son esas tribus? Fundamentalmente de jóvenes que están en cierta juventud, es decir, ya pasan la pubertad, pero no llegan hasta la adultez madura, sino están entre sus 17 y 20 y tantos años, que están aislados. Pero además, ¿cómo no se van a aislar también? Que hay que tomar con pinzas esto, porque no vayan a decir que estoy en contra del feminismo. No, pero en exceso de repente esas políticas públicas también generan miedo, porque de repente dicen, no, es que ahora ya no me voy a acercar porque entonces me van a culpar que estoy acosando.
Pero lo que hay que hacer es reeducar, ¿no? Es que claro que te puedes acercar, te tienes que acercar, porque hace rato decías, ¿no? A manera de broma, de que no están teniendo sexo. Sí, sí es un problema. Creo que sí es un problema grave que hay que atender. No puede ser que sea la generación que menos relaciones sexuales está teniendo, porque habla de un aislamiento preocupante que va a devenir. Además, por ejemplo, hablando en términos meramente biológicos, creo que se da también este tipo de agresiones y de explosiones iracundas más en los hombres por la testosterona. Y si tienes una contención de testosterona porque no estás teniendo relaciones sexuales, estás muerto de miedo porque te pueden acusar de lo que sea, encuentras una tribu y estás todo el tiempo, porque el asunto del vocablo inner tiene que ver justo con el ensimismamiento. Es gente ensimismada que está todo el tiempo viendo ahí, enajenándose. Y con todo ese cúmulo, pues ¿qué ocurre? Estaba leyendo, de hecho es interesantísimo para quien quiera ver ahora de lo que ocurrió en Teotihuacán, porque ven que encontraron, parece ser, y que había que corroborar que sí sea así y que no sea algo sembrado. Pero no estoy planteando que así sea, sino que muchas veces puede ocurrir porque también hay otros intereses, ¿no? Ahí está Chihuahua y lo que hizo la gobernadora de permitir, parece, que entraran agentes norteamericanos. No, entonces, se los encontraron en la carretera y pidieron sí, seguramente así fue. No, pero, o sea, hay que atender eso con cuidado, que de veras sí sea real y que no sea algo sembrado, no el atentado, sino el asunto de la imagen con inteligencia artificial, donde además coincide, se pone este perpetrador de ahí de Teotihuacán al lado de dos personas que perpetraron también un crimen espantoso en una secundaria en Columbine el mismo día, ¿no? El 20 de abril del 99. Pues yo estuve revisando más de estos, pero estos justo chicos, en la misma fecha, ¿no? en la misma fecha. Y hace rato tú muy al principio de la conversación decías también, hablando de la salud mental, que la depresión no era algo que se tenía que subestimar. Parece que un poco el perfil psicológico de uno de estos dos perpetradores de Columbine, uno de ellos era depresivo, el otro era quien tenía más rasgos psicópatas narcisistas, pero de repente cuando una cosa sí se encuentra con la otra da como resultado eso que fue espantoso, ¿no? Yo de verdad no doy crédito a leer todo la planeación que tuvieron, lo que realmente no la voy a repetir, por supuesto, aquí porque no se va a hacer apología de eso, pero sí yo pensaba en estos días, es que cómo se tendría que radicalizar ciertas políticas públicas, volverse más agresivas para atender a esas juventudes y no llegar a un escenario así. Pues mira, es muy cierto que esto ya no es mentira. O sea, literalmente con la inteligencia artificial ya estaban invitando a los chavos, a los que les costara trabajo saber cómo acercarse a una chica o viceversa, a una chica a un chico. La inteligencia artificial, tú le preguntabas y te decía qué chinos hacer. Es como, güey, o sea, hasta lo más innato del ser tiene que resolverte la tecnología. Tú pones a uno de estos chamacos en 1995 sin batería y sin celular, ¿qué chingados va a hacer? Entonces, aquí yo lanzo la pregunta, ahora yo. ¿Es necesaria la regulación de las redes sociodigitales, de las plataformas digitales? ¿Es necesaria la regulación de la inteligencia artificial? Porque como todo lo que produce un bien también genera mal. Pues entonces, para mí, sí, porque yo ni siquiera tendría, o sea, no habría ni siquiera que analizar demasiado si a mí me dieran los alcances para incidir en los legisladores, en las legisladoras, ya sea de las bancadas actuales o las que siguen. Por supuesto que se tendría que tomar con muchísima seriedad, colocar los candados más agresivos, como los ha hecho ya Australia y algunos otros países, ya han empezado a colocar candados, pero que van directamente contra las plataformas. En materia impositiva, ¿a qué me refiero? Porque si tú le recargas ese, o sea, tu pregunta es, ¿se debería delimitar el acceso a redes sociales a los menores de edad? Para mí sí. En otros países ya han establecido que no deben de tener acceso ni perfiles de redes sociales nadie menor de 16 años, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con la supervisión de los padres, justamente para no generar estos efectos que deterioran su salud mental, que además hay un deterioro generacional en materia cognitiva. Sí. Es la primera generación que su nivel de IQ es menor que la generación anterior, y esto es efecto justo de la exposición a las pantallas, etcétera. Entonces, de ahí viene todo este análisis de por qué justamente colocar esa línea de que nadie menor de 16 años pueda tener redes sociales de ninguna índole. Y obviamente cuando alguien escucha esto a lo mejor puede decir, ¿cómo es posible? Este es un discurso prohibicionista. Comunismo. Pero las implicaciones y los efectos que tiene, o sea, esa es la parte que se tiene justo que valorar. Y decía yo que si se hiciera algo así en este país o en Latinoamérica, desde mi perspectiva no tendría que ir a que sean los padres, los tutores, quienes supervisen que sus hijos menores de 16 años no abran un perfil en ninguna plataforma. No, quienes tendrían que hacerlo,
O sea, quienes tendrían que ser penalizados serían las plataformas en particular, que eso es lo que han hecho en algunos países, porque entonces ahí Meta y X y TikTok, o sea, las grandes plataformas son los que obviamente van a poner muchísimo más cuidado para que no les caigan multas de millones de dólares. Pero fíjate que yo ahí sí me pondría más agresivo, y para ponernos simplistas como la derecha que dicen que los comunistas son los mismos que los fascistas y que incluso los nazistas, me va a salir el fascista Pues si tienes y el comunista que llevo dentro. No, espérate, la derecha dice que el comunismo es socialismo. Sí, Entonces, claro, por eso me va a salir el comunista y el Socialista, socialista chavista. y el fascista que llevo dentro. Yo creo, y hablando otra vez de esa visión que tenían en Noruega cuando ocurrió este lamentable hecho, de veras tener una corresponsabilidad de qué es lo que estamos haciendo. Yo sí creo que implementaría políticas públicas más agresivas, donde por supuesto lo que dices, una gran parte de la responsabilidad, claro que para las empresas, y que no tengan que estar, que tengan que cerciorar que quien las va a consumir tengan que cumplir con ciertos requisitos de edad, etcétera. Pero yo sí sería más agresivo por lo que acabas de decir del asunto del deterioro cognitivo, que, a ver, hace 30, 40 años era impensable que, por ejemplo, a un menor de edad, eso es cierto, un niño de 7, 8, 9, 10 años, sí había hechos aislados, pero nadie en su sano juicio le iba a dar un cigarrillo o un puro, o le iba a dar una cerveza completa o un pomo para que se embriagara, porque sabías que eso era perjudicial. Y no, pero te mandaban por las caguamas. Te mandaban por las caguamas, pero tú no puedes consumir. Lo de sí, por mensajero supuesto. nada más. Y yo diría, es que ahora con todos los estudios serios que hay en materia de la exposición, sobre exposición a las pantallas, de hecho es muy conocido lo que hicieron estos directivos de Google, que además ellos se dedican a eso, y la educación básica de sus hijos está terminantemente prohibido que tengan aislados completamente. aislados, porque conviven en otro tipo de cosas. ¿Por qué no ir pensando en que quizás sería conveniente que no hubiera exposición de niños y adolescentes a pantallas desde temprana edad? O sea, que no, un niño que va en la secundaria, que va en la preparatoria, no tendría por qué tener un teléfono inteligente. Por seguridad, para comunicarse, pues que le compren un tabique para comunicarse, pero no un teléfono inteligente donde pueda acceder a redes sociales, a plataformas donde conocen gente, a videojuegos donde también conocen gente. Yo creo que sí sería importante cuestionarnos qué tan conveniente sería, aunque me llamen prohibicionista, sí limitar, no prohibir, pero sí limitar de una manera. Perdón, es que justo las iniciativas en Australia van de la mano. O sea, no solo se limita, o sea, no solamente está enfocado a que tú, si tienes 15, 16 años, no tengas un perfil. No, que justo de la mano con eso, ellos no tengan acceso, bajo ninguna circunstancia, a dispositivos que les permitan generar esos perfiles y acceder de manera libre a todo lo que Internet de alguna manera tiene, para como ese vasto catálogo. Pero, perdón, tratando de regresar también por todo lo que ya hemos hablado, abordamos ahorita mucho ya este tema de la salud mental, y claro que es algo súper profundo que podría generar no uno, sino 3, 4 episodios, pero a mí me gustaría también que retomáramos el lamentable acontecimiento que ocurrió con esta chica Edith, porque de repente a mí se me hace muy poco ético que no se voltee la mirada de una forma mucho más tajante, más analítica, y que cuando digo esto voy a poner el ejemplo de Miguel Ángel Mancera. En el 2011 los índices de aprobación de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno eran muy altos. Incluso había algunas encuestas que en ese momento, un año antes de la elección presidencial, lo colocaban a él como el candidato puntero, aunque fuera por poco, pero por encima de López Obrador, y eso era en gran medida por el manejo que él había tenido como jefe de gobierno. Y obviamente lo que Andrés Manuel había sembrado 6 años antes. Pero en medio de esa disputa por quién iba a ser el candidato presidencial de la izquierda, en aquel momento todavía el PRD, todo el mundo descuidó la Ciudad de México. O sea, todo el mundo dijo así como, pues la ciudad es algo que se gana de facto, como si fuera un cheque al portador. O sea, incluso yo recuerdo gente que decía, pues es que si el pinche PRD pone una vaca, gana la vaca. O sea, como dando a entender que sí, que no importaba el perfil, que a quien se escogiera no solo iba a ganar la ciudad, sino que iba a arrasar. Y entonces, como no hubo acuerdo, como hubo disputas, como hubo grilla política y los grupos de izquierda se pelearon y estaban disputándose, de repente empezó a surgir un carismático procurador como un pequeño Batman de la ciudad. Me estás dando mucho miedo porque... Pero que entonces, en medio de esa laguna en la que nadie estaba poniendo atención en términos políticos a quién se iba a escoger, porque aparte Calderón era el presidente y porque los efectos en todo el país eran devastadores,
toda la conversación estaba viendo hacia la presidencia y parecía como que no importaba la decisión que se tomara dentro de la izquierda sobre quién iba a ser el candidato. Precisamente siguiendo ese guión, el imbécil de Miguel Ángel Mancera, que no tenía ni la más mínima, y no lo enjuicio como procurador, o sea, ahí sí lo separó. Quizás cumplió a secas, porque tampoco es para aplaudirle, siendo un procurador prudente y con un buen manejo en la Ciudad de México. Pero eso no le daba el perfil para dirigir una de las ciudades más grandes del planeta. Es que, perdón la interrupción, pero qué bueno que lo dices, porque creo que es importante rememorar este tipo de circunstancias porque luego somos de memoria corta y es importante hacer notar, a ver, como policía, porque de alguna manera como fiscal funges como jefe de policía. No, y se hacían estas bromas, no sé si te acuerdas porque él boxeaba. Sí. Entonces era como personaje medio galán, no sé si era viudo, soltero, algo así. O sea, le empezaron a crear toda esta figura del policía galán y del policía que era capaz de combatir. O sea, pero ya me confundí. ¿De qué estamos hablando? ¿De Harfuch o de Mancera? Estábamos hablando de Mancera, pero ese era el punto que yo quería abordar. Como policía, Mancera fue funcional cuando tenías una cabeza como Marcelo Ebrard. Y qué bueno que estuvo, como dices, cumplió con su trabajo. Entonces sí hay que tener y prestar mucha atención porque además de repente ha habido medios de comunicación. Ahora, el otro día vi incluso Loret aplaudiéndole a Harfuch y a mí me da muchísima desconfianza que quieran empezar a construir una figura para luego pues camuflar y entonces decir este sí es bueno también. Y además lo digo sin mayor no tengo empacho en hacerlo. Quizá puede ser buen funcionario Harfuch, pero es un policía. No lo estoy diciendo de manera denostativa para nuestros policías, los buenos policías que cuidan, que son comprometidos, que tienen convicción de servicio, pero justo esa misión está en particular a una cuestión técnica. Para asumir un cargo político necesitas otras habilidades que desde mi punto de vista yo creo que habría que ser muy cuidadosos porque ya vimos lo que ocurre cuando decides darle un mando de jefe de gobierno, de jefe ejecutivo, de un ejecutivo, en este caso era local, pero si fuera federal, a Harfuch. Te seguimos confundiendo, sigues sin saber de quién estamos hablando. Hablan de la ardilla 2.0, entonces. Es que también, al igual que Ceballos en su momento, también Mancera se la pasó en los pinos ahí tratando de pretender ser presidencial. Pero bueno, yo creo que el indicador más claro de que no es por ahí, es que si tanto Loret, Ciro, el saco de pus lo ven como el gran candidato, pues sabemos evidentemente que ahí no es. Punto número 1. Punto número 2, realmente tendremos que haber aprendido, ¿no? De la primera experiencia con Mancera. O sea, esta analogía que dices y que yo ya mencioné en algún otro capítulo, tienes un muy buen elemento que te es funcional en tu once inicial, ¿no? Haciendo una analogía futbolística. Pero para nada él ni te va a funcionar de capitán, ni va a ser el que te va a cambiar el juego. Sí, ¿no? Es simplemente una pieza fundamental dentro del equipo. Y ahí está bien. Y ahí está bien. Sí, mientras lo dirija alguien más. Ah, claro. Sí, pero tú nada más, no hay nada más difícil que afrontar que un pendejo con iniciativa y eso fue Mancera. Entonces, no, y lamentablemente las consecuencias, o sea, regresando a los hechos lamentables que al inicio tocábamos, sí tiene consecuencias. O sea, es que ahí tiene que ser totalmente una autocrítica de la izquierda, porque se tiene que asumir, así como es, que a Mancera no lo promovió ni el PAN, no lo promovió el PRI, que él después se volviera íntimo de Osorio Chong y que trataba de llamar toda la atención de Peña Nieto. Eso fue en otro momento. Eso fue cuando él ya era jefe del gobierno. Sí, que ya quería su proyecto del cuarto polo. Sí, pero cuando digo que la izquierda tiene que, o los que tenemos esta perspectiva, tenemos que reconocer los errores, también va de la mano con eso, porque justamente cuando se avaló, cuando digo se avaló, es que de manera colectiva trascendió, ok, va a ser el candidato y mucha gente terminó votando por él, por respaldar aparentemente el proyecto, por la continuidad, porque aparentemente iba a representar la continuidad. Por supuesto que no, hubo descuidos muy profundos en todas las materias, en materia educativa, en materia de programas sociales y en materia de seguridad. Las empresas de dulces proliferaron. Bueno, ahí hay muchos datos. Sí. Esos 6 años de Mancera, entre el 2012 y el 2018, el deterioro que tuvo la ciudad hasta en cuestiones de infraestructura, en el C5, o sea, en cuestiones de inteligencia, en cuestiones de el reforzamiento de la capacitación a los mandos medios, a los policías. O sea, sí, claro que por supuesto que tiene un impacto que termina teniendo consecuencias. ¿Por qué? Porque decíamos, hay que
reconocer que independientemente de que la cabeza, a lo mejor en la Ciudad de México, tenga una visión desde el Ejecutivo de lo que quisiera que se mejorara en materia por ejemplo, de los ministerios públicos, todavía hay muchos vicios que están ahí enraizados, pero cuando tú tienes un periodo de 6 años en el que el descuido fue absoluto y que, sinceramente, cuando la actual presidenta, ella fue jefa de gobierno entre el 2018 y el 2024, justamente todo ese descuido a ella le cayó directamente en los primeros años. Y ahorita que tú hacías la broma, estabas hablando de Mancera, estábamos hablando de Harfuch, lamentablemente el perfil que estaba a cargo de la seguridad pública en los primeros 2 años no dio el ancho, no dio resultados. Entonces, regresando a tu analogía del equipo de fútbol, a lo mejor Harfuch es un gran defensa central o un gran lateral izquierdo. Sí, porque tiene una directora técnica que tiene claro en materia política hacia dónde va el camino. Pero con el ejemplo de él y de otros que luego llegan a llamar la atención y que se confunde la sociedad porque son guapos, porque son carismáticos, porque son altos, como a Samuel García, aunque sea del otro partido, como otro que ya están candidateando, porque ya lo están candidateando, pero cuando confundimos ese carisma y esa belleza, esa hegemonía biológica, esa presencia, y que puede ser guapo para muchísimas mujeres, de repente los efectos de que nos vayamos por allá, y que, o sea, cuando nos vayamos por allá me refiero de que alguien se distraiga y entonces empiece a ponerle otro tipo de calificativos y aplaudir una visión política que no existe. ¿Sí? O sea, a eso es a lo que me refiero. Sí, pero justamente ahí, y yo creo que sí, yo sí voy a ser muy enfático. Creo que la que necesita poner ahí atención es la señora Claudia Sheinbaum, porque ella es una de las que parece ser la más convencida de que... ¿Promotora? Sí. No, pero para eso está el pueblo siempre, para decir no. Veremos si le hace caso al pueblo, porque pues, al caso de la Ciudad de México, a mí me quedó la sensación de que no quedó muy convencida de que el camino tenía que ser el que se venía trabajando desde hace muchos años y era de, bueno, yo quiero este güey. Pero afortunadamente, yo digo que afortunadamente, y eso sí hay que reconocerlo, el ejercicio que se dio hace 2 años, justamente para pensar quién iba a ser el candidato a la Ciudad de México, me parece que tampoco debemos de minimizar el peso de la lucha de la izquierda y el peso de quien construyó con el proyecto de nación justamente ese movimiento de la izquierda. Y a lo mejor, pongámoslo en cifras y los números son fríos. En popularidad, ya desde el 2023 o principios del 2024, era más popular quizás en algunas encuestas Harfuch para poder haber sido candidato a jefe de gobierno. Pero hubo, creo, un balance de toda índole y muy en particular en materia política, y todos los personajes involucrados en la toma de decisiones tuvieron la altura de miras para entender que ese no era el camino. Afortunadamente. Y sin en ninguna índole manifestarme a favor en su totalidad del ejercicio que esté llevando la señora Clara Brugada, por supuesto que la perspectiva, la visión política, el entendimiento del proyecto, pues es otro. Y a eso es a lo que creo que regresemos. No hay que confundir algunos personajes que me parece que de forma institucional sí pueden ser y dar un gran rendimiento, como por esto el ejemplo de un equipo de fútbol, y eso no tiene nada que ver con la dirección y liderazgo político. No, yo ahí lo dejaría, porque si no, oiga, se va a hacer eterno esto. Sí. Yo nada más para ir cerrando, ahorita que hablabas de Clara Brugada, y hace ratito la mencionamos nada más de refilón, pero para ir cerrando este asunto y comparando perfiles, ideologías, políticas públicas, Clara Brugada y Maru Campos, y el asunto de la seguridad, ya para cerrar, ¿cómo ven este asunto? Porque también por ahí podemos partir de cómo estos hechos lamentables como los que han ocurrido pueden servir como un pretexto para estos opositores que sí son los vendepatrias, porque también hay que decirlo así, que van y dicen, sí, por favor, vengan a Estados Unidos a invadirnos porque necesitamos de ustedes. No hay otra manera de denominarlos que no sea vendepatrias. ¿En qué creen que vaya a derivar este asunto de Maru Campos y toda esta serie de contradicciones que uno ya no entiende del propio fiscal? ¿Qué clase de gobernadora es esta que permitió estos hechos, por lo menos hasta donde ha aparecido de información? Si hay una agencia detrás de esta gente y fue con el permiso de la gobernadora o no. Por supuesto. ¿Tú crees que ese tipo de movimientos en un estado con el calibre que representa se hizo solo? No me digas que eres como Calderón, que no te diste cuenta. No me confundas de esa manera. Eso te retrata el panismo tal cual es. Simple, el comentario, eso te retrata el panismo tal cual es. Y ahora una última reflexión referente al tema pasado es
el mismo Monreal. ¿A poco ustedes pondrían de candidato a Monreal? Nada más analícenlo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ese es el IQ, ese es el código genético del PAN. Ser hipócrita, venir a meter al enemigo a la casa, es como de se está incendiando mi casa. Pues me traigo el piromaníaco con más gasolina. ¿Cuál es el problema? De las cúpulas del PAN, militantes, yo el único de país- buena intención, Yo el único les mandamos saludos. es a Damián Cepeda, el único. Sí, se me hace muy coherente. No comparto nada con él, pero se me hace Yo no mucho. Fantasma. Pues yo te diría a tu pregunta, yo estoy convencido de que por supuesto que fue con el aval. Incluso, no diré yo que fue con el aval, yo incluso me atrevería a decir que su gobierno tuvo acercamientos los mandó llamar. y solicitó darles entrada sin reportarlo a la federación, aún sabiendo que la presidenta y también el presidente López Obrador habían sido muy enfáticos y tajantes en que las agencias de Estados Unidos en materia de seguridad no intervinieran de manera directa en acciones de ninguna índole dentro del territorio mexicano. Y solamente hay que acordarnos, yo creo, y no es que sea de mis favoritas, pero yo creo que la señora gobernadora actual de Chihuahua, panista, pues está muerta de miedo de que Andrea Chávez les quite ese estado que por mucho tiempo ha tenido la oposición. Entonces, no perdamos de vista nada más que en este año hay muchos cosas electorales, pero yo creo que la siguiente ocasión en que nos encontremos Tendremos oportunidad de platicar de eso. Muchas gracias, Raz. Gracias, Fantasma. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben, si les gusta el video, denle me gusta, suscríbanse también, compártanlo con todas las personas a las que más confianza le tengan. Y si tienen gente que les caiga gorda y nosotros también les caemos gordos, háganles una buena broma y mándenles nuestro video. muchas gracias a la gente que nos ha escrito. Muchas gracias de San Miguel Allende. No sé si por ahí se Vamos a acuerdan. Miguel Allende, precioso. Cuando anden por allá, vayan a la quinta, ¿cómo se llama? Quinta París. No, pero No sé, pero sí, saludos a las personas que nos siguen, que puntualmente están ahí cada semana viéndonos, aguantando nuestras tonterías, nuestras locuras. Gracias por la confianza. Sigan allí, ayúdenos a llegar a los 20,000 seguidores. Y en otra ocasión, por ahí a lo mejor, dejen sus comentarios de qué tipo de temáticas les gustaría que abordáramos también. Vamos viendo ahí, manden también saludos y podemos aquí mandarles saludos hasta donde nos quieran. Gracias otra vez por acompañarnos. Hasta la próxima.